Vamos a empezar por el principio. El principio es decir un poquito qué es Inmunotel y qué es Inmunocal. Vamos a intentar compartir pantalla. Vale, vamos a intentar ahora. Sí. Y vamos a avanzar un poquito, porque esto es un poquito rollo. Y vamos a empezar hoy aquí. Eh, ¿Por qué se producen las enfermedades? Porque esto de que se produzcan porque te ha tocado, no vale. ¿Por qué tienes unos nódulos en el tiroides? Porque me ha tocado. ¿Y por qué tienes una enfermedad de Crohn? Porque me ha tocado. ¿Y por qué tengo una hernia de hiato? Porque me ha tocado. Hombre, esto me parece que es un poquito, que no es serio. Las cosas siempre tienen un sentido, siempre tienen un porqué, siempre tienen algo. Y la verdad es que lo fundamental es el desequilibrio que se produce. Vamos a esperar un poquito para poner estas diapositivas. Lo fundamental es el desequilibrio que se produce en el cuerpo. Pero desde siempre, de la época de Hipócrates, que hablaba un poquito de esos cuatro humores que tenían que estar en equilibrio y que duró toda la Edad Media. Después Claude Bernard decía que el terreno, el hábitat en el que se producía todo tenía que ser el óptimo, lo que nosotros llamamos el nivel energético neutro. Después vino Rudolf Virchow, que se conoce a padre de la patología general, y nos decía que sí, que todo correcto, pero ese terreno tendría que estar equilibrado en ese nivel energético neutro para que todo se produjera como se tenía que producir. Donde era fundamental que se produjera era dentro de las células. Todas las reacciones químicas y todos los productos que se producen, que tenemos en el cuerpo, se producen dentro de las células. Qué curioso que Claude Bernard en aquella época dijera que lo más importante de ese terreno era el pH y que en aquella época no se conocía realmente esto del pH. Se sabía que había soluciones ácidas fuertes, débiles, neutras o alcalinas fuertes o alcalinas neutras. Hay que esperar 30 años para que Sorensen en los laboratorios de la cervecería Scarver nos diera ya una idea más exacta de lo que era el pH, la inversa del logaritmo en base 10 de la concentración de iones hidrógeno, y que resulta que cuando empiezan a hallarse las cosas estas de qué pH había dentro de las células, el pH era 7,0. Muy exacto. Y en principios tiene que ser así. Si no se produce ese pH de 7,0, todas las reacciones químicas y todas las cosas que se producen dentro de las células, pues no se producen como se deberían de producir. Bueno, tenemos que esperar un poquito más hasta el 54. Y en el 54 vamos a poner, aparece una chica que es una persona excepcional. No se le ha dado la importancia que se le da, pues porque hoy día todo tiene que ser de origen desconocido. Tenemos una medicina que es sintomática, trata síntomas, no trata el origen de las enfermedades. Esto de curar no parece que no interesa más de la cuenta. Y Rebecca Helfman en el 54 saca la teoría de los radicales libres, la teoría de las especies reactivas del oxígeno. Esta empieza en Argentina estudiando un poquito la concentración de potasio en sangre en pacientes sanos y enfermos, pero después se va a la Universidad de Rochester, a Nueva York, y allí empieza a estudiar sobre la concentración de gases en sangre. En aquella época los aviadores pues estaban cada vez a una altura mayor, 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 y entonces, pues llegaba un momento en que tenían que respirar una botella de oxígeno puro porque ya el aire a esas alturas cada vez más altas no era respirable. Y se encuentran con que tenían un envejecimiento acelerado, padecían más enfermedades, y en el 54 saca una teoría que fue demoledora en aquella época. La teoría sobre la toxicidad del oxígeno y su implicación en los procesos patológicos y en el envejecimiento. En la revista Science saca un artículo, decía, el envenenamiento por el oxígeno y la radiación X, un mecanismo en común. Y ella nos dice que ese exceso de oxígeno que se producía en la respiración celular se transformaba en unas especies reactivas del oxígeno, ahora veremos lo que es, que ella denominó radicales libres y que eran los responsables del envejecimiento y de las enfermedades. Y el problema es que cuando empiezan a hallarse esos radicales libres se empiezan a encontrar que es cierto, que realmente pues aumentan siempre que la gente se ponía enfermos, cuanto más enfermos estaban, más aumentaban esos radicales libres y también aumentaban con el envejecimiento. Y fue una teoría demoledora, porque hasta esta época, en la primera mitad del siglo XX, se consideraba que el oxígeno era la fuente de la vida, lo necesitábamos para vivir, y que cuando aumentaban, enfermábamos. Y además que estas especies reactivadoras oxígenos aumentaban con el envejecimiento.
Meten algunas Vimos por ahí, algo más de ello. Vamos a micrófono, hacer una cosita, vamos a comunicaciones, suspender el mío esto bien, también. ¿de acuerdo? Vale. Ujú. Bueno, vamos a ver qué ha dejado. Esto aquí, escape. Se está poniendo Bueno. unas hojas y por eso está, dice así. A Ujú. ver, Muy bien, vale. En el 56 aparece otra persona muy curiosa, Dennis Herman. Y Dennis Herman era un geriatra americano, un poquito pionero en todo este tema del estudio del envejecimiento, en donde nos saca una teoría del envejecimiento por los radicales libres. Él lo que viene a comprobar es lo mismo que había comprobado ya 2 años antes de Erika Herman, es que cuando envejecíamos aumentaban los radicales libres, siempre, y tendíamos a enfermar con la edad. Pero él hace una serie de estudios en donde coge a los animales del laboratorio, le da dietas muy antioxidantes, le da todos los productos antioxidantes que se conocían hasta el momento y resulta que consigue una supervivencia de estos animales muy pequeñita, no era algo significativo. Con lo cual, después, dando vueltas un poquito al por qué todos estos antioxidantes que él daba no tenían este efecto, llega a la conclusión de que esos radicales libres se producían dentro de las mitocondrias, unos corpúsculos que hay pequeñitos dentro de las células, y que era en ese sitio donde tendrían que actuar estos antioxidantes y hasta ahí no llegaban los antioxidantes. Hay una serie de productos, que ahora los vamos a ver, que podrían conseguir que se neutralizaran esos radicales libres, pero no llegaban a donde tenían que llegar, que sería dentro de la mitocondria. Qué curioso que la propia Rebecca Hersman, en ese sentido, nos saca una teoría del envejecimiento por insuficiencia de las defensas antioxidantes. Qué interesante. Es decir, el organismo produce muchos radicales libres, pero también produce una serie de productos que van a defendernos de estos radicales libres. Y cuando estos productos que nos tienen que defender de los radicales libres no se producen en concentraciones suficientes, empezamos con el envejecimiento. Diríamos que a partir de los 20 años empiezan a disminuir poquito a poco. Vamos a ir viéndolos poco a poco. Bueno, en principio, ¿qué son los radicales libres? Vamos a intentar. La maquinita esta siempre está. ¿Qué son los radicales libres? Estas son las mitocondrias, estos corpúsculos rojos que hay dentro de las células y que en principio se considera que son unas bacterias, unas riquecias que nos colonizaron hace 1.500 millones de años. Gracias a ella, pues siguió un poquito la evolución y que se dedican a producir la energía que nos hace falta para vivir. La mitocondria es curioso porque es verdad que somos energía, esto es como nos lo dibujan en nuestros libros, pero realmente fijaros cómo son. Son estos hilitos azules que hay aquí, esto es una célula de un melanoma, y estos hilitos azules son realmente como se ven energéticamente esas mitocondrias que después en nuestros libros nos las dibujan de esta forma. Qué curioso también que estas mitocondrias se ve que se fusionan, se separan, son compuestos energéticos dedicados a producir esa energía. Si vemos un poquito, aquí es donde se produce la respiración de la célula. Aquí es donde se consume ese oxígeno que respiramos y que el 95% de ese oxígeno se va a transformar en agua, pero hay un 5% que nos va a dar radicales libres. ¿Qué son esos radicales libres? A esta gente nos lo van a explicar mejor. Son simplemente moléculas que tienen un átomo desapareado en el último, a ver, moléculas inestables que han perdido un electrón a causa de la contaminación, los rayos ultravioleta, el tabaquismo o por mismos procesos que genera nuestro cuerpo. Estas moléculas inestables buscan vigorosamente robar el electrón que han perdido. Así se lo roban a la siguiente molécula y se forma un círculo vicioso de roba de electrones. ya Provoca les pone. en las fibras de colágeno, elastina y a nivel celular, ocasionando envejecimiento prematuro. Los antioxidantes son moléculas que donan desinteresadamente sus electrones a los radicales libres, así neutralizando el daño que estos generan y previniendo el envejecimiento. Es decir, esas especies reactivas del oxígeno son moléculas que le falta un electrón en el último eslabón y entonces en el último orbital y entonces, a ver, perdón, sí, y entonces están deseando robarle un electrón a la siguiente molécula y a la siguiente molécula y entonces estropean todas estas reacciones bioquímicas que no hacen falta para vivir. Hace que la célula no funcione bien.
Vamos a ver alguien más que nos hable de estos antioxidantes en el envejecimiento y en la enfermedad. En fin, todas las grandes enfermedades del siglo XX. Estas afirmaciones se basan en la reacción química entre los antioxidantes y unas moléculas llamadas radicales libres presentes en los seres vivos. Los radicales libres son moléculas inestables que se encuentran en las células. Atacan a otras moléculas próximas en un intento de robar un electrón para recuperar su estabilidad. Cuando la molécula atacada pierde ese electrón, se convierte a su vez en un radical libre y se inicia así una reacción en cadena. Normalmente el organismo soporta perfectamente la presencia de los radicales libres. Pero si hay demasiados, las células pueden resultar dañadas y las consecuencias devastadoras. El daño causado por los radicales libres está asociado a muchas enfermedades, tales como enfermedades del corazón, el cáncer y la degeneración macular. Pero también creemos que el daño que los radicales libres causan a las células y los tejidos es una parte fundamental de nuestro proceso de envejecimiento. Envejecemos en parte por la acción de estos radicales libres. Muy bien. A ver, hemos terminado. Vale. Hay una cosa que no es correcta y es que no es que aumenten en ciertas enfermedades, es que no existe enfermedad que no curse con un aumento de radicales libres. Y cuanto más grave es la enfermedad, más aumento de radicales libres. Cuando más aumentas es en el cáncer. Y desgraciadamente también nos aumentan con el envejecimiento. Es decir, en esta respiración celular, fijaros, este metabolismo que se produce en las mitocondrias produce 200 kilos de ATP, adenosín trifosfato, que es la molécula que utilizamos para conseguir la energía que nos hace falta para todo, pero además producimos 30.000 trillones de radicales libres al día. Son especies del oxígeno no compensadas. El más importante, el radical hidroxilo. También el superóxido, el óxido nítrico, los demás son secundarios, se producen entre las reacciones de los primarios entre sí o de los primarios con los secundarios. Y el más importante, el radical hidroxilo. Muy bien, pues para neutralizar esos 30.000 trillones de radicales libres, el organismo tiene una serie de antioxidantes. Cuando nos fallan esos antioxidantes, enfermamos y envejecemos. Y esto sí que nos preocupa a todos, la enfermedad y el envejecimiento, las dos cosas. Y tenemos dos tipos de antioxidantes que van a neutralizar estos radicales libres. Uno, los enzimáticos, que son los internos, los que se producen dentro de la célula. Estos son la superóxido dismutasa, las catalasas y el glutatión, que ya hablaremos ahora un poquito más de él. Y después los antioxidantes no enzimáticos, vitamina A, vitamina E, licopeno, resveratrol, bayas de no sé qué y todo lo que se nos ocurra. El problema es que los primeros, los enzimáticos, los que producen dentro de la célula son cientos o miles de veces más fuertes que los otros. Realmente, esos radicales libres se producen dentro de la célula, dentro de las mitocondrias, y tienen que ser compuestos que se produzcan dentro de las células y que lleguen dentro de las mitocondrias los que nos neutralicen esta labor oxidante. Bueno, resulta que cuando empieza a verse se encuentran que el glutatión es el mayor antioxidante de todos. Es el mayor antioxidante enzimático endógeno intracelular. Se le conoce como el antioxidante maestro. Ahora veremos más cosas de él. Es la molécula más abundante en el cuerpo después del agua. Y en el cuerpo no hay nada superfluo. El cuerpo humano, especialmente en el hígado, produce entre 8 y 10 gramos al día de glutatión. En una alimentación sana, rica en frutas y verduras frescas, crudas, porque el calor lo destruye, puede proporcionar unos 150 miligramos al día, 0,15 gramos, con lo cual el resto tiene que ser producido en nuestras células. Bueno, lo primero que ocurre cuando se ve que el glutatión era el antioxidante maestro y que además era en la molécula más abundante después del agua en el cuerpo, pues que se crea un interés enorme en la década de los 60 y posteriores por indagar un poquito más este glutatión, este antioxidante que podría neutralizar estas especies reactivas del oxígeno, porque cuando esto se desnivelaba, aparecía la enfermedad.
Y el glutatión, son 3 aminoácidos, esta formita aquí, el ácido glutámico, la cisteína y la glicina. Y dentro de estos 3 me gustaría insistir un poquito en la cisteína, porque es el aminoácido que va a condicionar cuánto glutatión se va a producir. Es decir, dentro de las células hay suficiente ácido glutámico y hay suficiente glicina, pero hay poca cisteína. Pero la cisteína además tiene un radical, el radical SH, el sulfidrilo, que es muy interesante, no solamente porque es el que va a neutralizar el radical libre, cediendo este hidrógeno, con lo cual este hidrógeno, el electrón se lo cederá, es el antioxidante para neutralizar esos radicales libres, y el hidrogenión positivo, el protón, se combinará con otro protón y con oxígeno para formar agua, y se neutralizará formando agua, pero sobre todo también porque este radical, los compuestos que lo tienen se le llaman mercaptanos, que vienen del latín mercurio captans o captadores de mercurio. Es el mayor quelante y eliminador de metales pesados, de tóxicos, de xenobióticos y de un montón de mierdas que nos meten dentro del cuerpo. Y esto es interesante porque estamos hablando de un producto natural, estamos hablando de un producto que se obtiene, ya lo veréis ahora, del suelo de la leche y que no tiene ni efectos secundarios ni contraindicaciones. Las únicas contraindicaciones que tienen, aparte de trasplantados recientes porque estimula el sistema inmunológico y pudiera tal, pero sobre todo es la eliminación acelerada de xenobióticos, de metales pesados y de tóxicos que tenemos dentro del cuerpo. Eso es lo único que nos puede hacer que tengamos que ir más despacito. Nunca suspender un tratamiento, porque toda esta sintomatología se produce por esa eliminación de lo que nos hace daño. Pero este radical sulfidrilo es muy importante en este aminoácido que es la cisteína. Bueno, esto es lo que en bioquímica se denomina un equivalente de reducción de un radical libre. El electrón va a ser el antioxidante que va a neutralizar ese radical libre y el hidrógeno se combinará con otro hidrógeno y con oxígeno y se neutralizará como agua. Pasará a la forma oxidada, que es el disulfuro de glutatión, que después por la enzima glutatión reductasa pasará otra vez a la forma reducida. Pero bueno, la verdad es que esto es importante porque realmente dentro de las células, esta proporción, perdón, se nos ha colado un poquito. Dentro de las células, esta proporción entre el glutatión reducido y el glutatión oxidado es muy importante. Tiene que ser casi de un 90-10 a favor del glutatión reducido. Es decir, cuando tenemos mucho glutatión reducido y poco oxidado, tenemos una célula saludable. Así de fácil. Y cuando tenemos poco glutatión reducido y mucho glutatión oxidado, entonces tenemos un estrés oxidativo celular y una célula enferma. Bueno, cuando se comprueba todas estas cosas que son ciertas, en la década de los 60, pues entra un interés muy grande por indagar algo más de glutatión, que es algo que se descubre en el 88, que no se aísla bien ni se le ve su poder antioxidante hasta el 21, demuestra su importancia la oxidación celular, pero que hasta el 60, hasta que no se encuentra los estudios de Rebecca Hersman, no tiene esa importancia. Vamos a ver, porque tenemos ruidos extraños, vale, después abriremos. Vale. Pero en el 60, a partir del descubrimiento de Rebecca Hersman, se despierta un interés muy grande por esta molécula de glutatión y se empiezan a hacer muchísimos estudios. Veréis, vamos a resumirlo. Lo primero que se hace es que se da a los pacientes una cantidad muy importante de glutatión, pero resulta que no llega a las células. El glutatión es una proteína que se destruye. Primero, tiene un enlace peptídico, que es el que une un aminoácido con otro, que se destruye en el estómago, en el jugo ácido del estómago. Después no aguanta el calor y después hay algo fundamental. Primero, todas las proteínas que tenemos en el cuerpo, tenemos las nuestras, tenemos que producirlas nosotros, no las podemos tomar de fuera. Cuando tenemos que tolerar proteínas extrañas, un trasplante de hígado o un trasplante de riñón, entonces tenemos que tomar inmunosupresores de por vida para que no los rechacen. Entonces, esto en primer lugar, es decir, cuando llega a la sangre, el sistema inmunológico lo destruye, pero sobre todo no atraviesa la membrana de la célula, por lo cual no sirve para nada. Después empiezan a dar cantidades muy grandes de cisteína y pasa lo mismo, que no se la encuentra en la sangre. La cisteína resulta que es una molécula muy, muy sensible al calor, a la digestión, que para transportarse en la sangre necesita otra proteína muy grande de elevado peso molecular y al final se encontró que sí se encontraba en la sangre, pero que llegaba a las células en cantidades muy pequeñitas. Con lo cual, en un momento determinado
Se frustra un poquito estas pequeñas investigaciones iniciales o estas grandes investigaciones iniciales. Fijaros que en PubMed hay más investigaciones sobre el glutatión que sobre la vitamina C y la vitamina E juntas. Esto es lo que comentaba, y esto creo que es importante. Veréis, el glutatión se produce en estas bolitas, en estas canicas rojas cerca del núcleo, en el retículo endoplásmico. Aquí en estas bolitas se producen todas las proteínas del cuerpo y se produce también el glutatión. Y la concentración que hay del glutatión dentro del citosol, dentro del citoplasma celular, es de 7-8 milimoles litro. Pero cuando va uno a la mitocondria, se encuentra que la concentración en la mitocondria es de 12-14 milimoles litro, casi el doble, que quiere decir simplemente que hay un transporte activo muy importante desde el citoplasma hasta el interior de la mitocondria, porque es ahí donde tiene que actuar. Es ahí donde se produce el estrés oxidativo y la oxidación celular y donde hay que neutralizar esos radicales libres. Sin embargo, fuera de las células, la concentración del glutatión es miles de veces inferior al que se produce dentro de la célula. Por eso es tan complicado estas analíticas para determinar la cantidad de glutatión, porque hay que medirlo en el interior de las células. Entonces no sirve para nada en el plasma, en el pelo o en todas estas analíticas que nos intentan medir y que realmente no son correctas. Bueno, se produce en el interior de las células, en los ribosomas. La cisteína es el aminoácido limitante de la producción de glutatión. En el citoplasma su concentración es de 7 milimoles, en la mitocondria de 12 milimoles. En el espacio extracelular, fuera de la célula, su concentración es miles de veces inferior. La pepsina gástrica lo destruye. La vida media de glutatión en sangre es de minutos, de segundos o pocos minutos. Las células son impermeables al glutatión. Es decir, el glutatión lo tenemos que fabricar dentro. Y el aminoácido que va a condicionar la cantidad de glutatión que se produce es la cisteína. En el 78, Gustavo Mus comienza la investigación sobre el glutatión en el Hospital McGill University. Bueno, se produce un hallazgo casual, como son casi todos. Es verdad que la casualidad tiene que conseguir encontrar trabajando. Esta gente, tanto Gustavo Bonús como Patricia Conchaven, son dos investigadores de la McGill University de Montreal, en Canadá, la universidad más importante en Canadá, y están viendo un poquito dietas proteicas que pudieran ayudar en el posoperatorio de los enfermos y mejorar el sistema inmunológico. Y un día reciben un polvito blanco para ver si se podía hacer algo con ellos. Era un polvo que se conseguía después de secar el suelo de la leche, es decir, el suelo de la leche es el agua que queda después de cuajar el queso, la mantequilla, esa agüita que queda por arriba, es un producto completamente natural. Lo desecan, hacen un polvito, se lo mandan, se lo ponen a una serie de animales y se encuentran que unos resultados impresionantes. Se encuentra que estos animales pues potencian mucho su sistema inmunológico, viven 1,5 veces más que los demás, no enferman, es decir, se encuentran resultados bestiales. Esto es un hallazgo completamente casual. Se pasan 15 años investigando este preparado, de cómo aislarlo, cómo concentrarlo, los efectos. Hacen unos estudios maravillosos que ahí sí que tienen un mérito enorme y lo patentan en el 93 y en el 96 fundan Immunotest. Y este preparado en el 93 le llaman Immunocal. Lo realmente que tienen realmente para aplaudirles en todos los sentidos son la cantidad de estudios publicados sobre Immunocal de una seriedad enorme. Y esto es muy importante porque publicar un estudio médico no cuesta menos de $1 millón. Este dinero no lo pone el Estado, el médico no lo tiene en su bolsillo. Entonces solo la industria farmacéutica subvenciona estos estudios que le son de interés. Y esta gente, aprovechando que están en un sitio público y que tienen un empleo público, hacen 85 estudios de una seriedad enorme sobre Immunocal, demostrando realmente la eficiencia del mismo. Es nombrado estándar de oro de investigación, tienen 78 patentes globales, ya van para 85, creo que son. La última que le han dado es contra el autismo, pero también contra el cáncer y contra toda la mayoría de las enfermedades. Ahora comentaremos algo de esto. Una vez que se patenta, en el 93 hay un médico clínico, Jimmy Goodman, que empieza a utilizarlo en un montón de enfermedades con unos resultados realmente tremendos, impresionantes, y en el 2002 saca un libro, La Guía Completa del Glutatión, con espectaculares resultados en todas las de estas. Pero claro, es un producto natural que digamos que interesa poco porque puede evitar que enfermes y sobre todo puede ayudar a tu cuerpo cuando enfermas, puede ayudarlo a sanar. Y esto es interesante a medias, con lo cual no es un producto que vayáis a encontrar en farmacias, hospitales, salud pública, congresos, simposios, mítines, colegios profesionales. No, desgraciadamente tenemos una medicina que vive de la enfermedad.
Uno es negocio cuando cae enfermo y deja de ser negocio cuando deja de estar enfermo. Total, la empresa dice, vamos a crecer con el boca a oído. Y con el boca a oído se expande enormemente por Canadá, después empieza a llegar a Estados Unidos, pero en el 2017 tenemos una persona excepcional, Mauricio Domenzani, que es el CEO de la empresa y que es mexicano, entonces decide apostar por esta empresa e intentar dar a conocer este producto a nivel mundial. Pero tiene que ser poquito a poco, de país en país. Llega a México, después empieza con los países limítrofes, Colombia, Perú, Guatemala, República Dominicana, Ecuador. Hace 3, 4 años llegas a Europa solamente, a Irlanda, Inglaterra, Portugal, España e Italia, y dentro de un mes o mes y medio estaremos también en Suiza, Francia, Alemania y Austria. Y poco a poco se va expandiendo enormemente. Bueno, por eso creo que sería una muy buena idea, creo, tomar este producto, porque es inmunomodulador, es el mejor alimento para nuestro sistema inmunológico. De ahí que el único problemilla el único cuidado que tenemos que tener es no darlo en trasplantados recientes, que podemos estimular mucho su sistema inmunológico. Pero además, gracias a ese radical sulfidrilo, es el mayor detoxificante que tenemos, el mayor eliminador de radicales libres, perdón, de metales pesados, de xenobióticos, de todo tipo de metales, de todo tipo de tóxicos. Y todas las crisis curativas, que benditas sean, porque es nada más que por eliminación de esto, viene gracias a esa quelación y a esa capacidad que tiene la cisteína de eliminar todas estas toxinas que tenemos dentro del cuerpo de una manera acelerada. Lo primero que se va a detoxificar es el hígado. Este es el primer órgano que se va a recuperar. Después el intestino y después las vías de eliminación, riñones, pulmones y después a nivel cerebral. Es decir, el producto actúa a todos los niveles, pero lo primero es el hígado y después la vía de eliminación y a nivel cerebral. Es el mayor energetizante. Porque una mitocondria enferma, una mitocondria se enferma con las enfermedades, pero también con el envejecimiento, produce poca energía y muchos radicales libres. Cuando limpiamos esa mitocondria de radicales libres y se rejuvenece esa mitocondria, va a producir muy altas cantidades de energía y muy pocos radicales libres. Pero lo más importante para mí es esto, que es el antioxidante maestro. Aquí tenemos un tomate, vemos lo que es cuando lo coges de la mata a los pocos días y a las pocas semanas. Simplemente ha sido atacado por los radicales libres, exactamente igual que una manzana o que todo. Pues es lo mismo que pasa con nuestras células. Una célula sana, una célula atacada por los radicales libres y enferma, muy atacada por los radicales libres. Pero es que además mejora la función cerebral y la claridad mental, mejora la piel, mejora el rendimiento muscular y acelera la recuperación de las lesiones. Resulta fundamental en la síntesis y reparación del ADN, síntesis de proteínas, prostaglandinas, transporte de aminoácidos. Su déficit nos originará alteraciones, especialmente en el sistema inmunitario y en el sistema nervioso, el gastrointestinal, los pulmones y en la detoxificación hepática. Simplemente, si esos antioxidantes no tenemos los suficientes y no actúan lo suficiente, no vendrá el envejecimiento, vendrá mucho antes la enfermedad. Si pesan más los radicales libres que los antioxidantes, tendremos estrés oxidativo y daño y enfermedades. Pero es que además el glutatión es el principal anti-aging, el principal anti-envejecimiento. Y esto sí que es también un problema que tenemos todos. Es que hoy día vivimos muchos años. Dicen que quien cumple 60, lo normal es que pase de 90. Los que cumplen 70, lo normal es que pasen de 95. Y tenemos que llegar en buenas condiciones hasta el final. No podemos ser una carga para nadie. Entonces, quizás esto sea algo que nos atrae mucho. El principal anti-aging que conocemos, lo que más nos puede retrasar el envejecimiento. Bueno, en principio la casa sacó el Inmunocal azul, que simplemente es, bueno, este suero de leche, estas proteínas del suero de la leche con cisteína enlazada, 380 miligramos de cisteína enlazada. Después sacó el Platinum, que es lo mismo, pero tiene más cantidad, 12,5 gramos de proteína y tiene también 580 o 575 gramos de cisteína enlazada. Y además tiene una serie de componentes, creatina y alcalinizantes del cuerpo para evitar un poquito esto que nos ocurre con el envejecimiento, que acidificamos el cuerpo y además, pues,
perdemos masa muscular. Entonces está un poquito pensado para esto. Después sacó el Sport. Y el Sport, aparte de también otros 580 miligramos de cisteína enlazada y 12,5 gramos de proteína de leche, aparte de esto tiene unos productos que provocan, estimulan la producción de óxido nítrico, que es un potente vasodilatador. Entonces no solamente está indicado en deportistas, sino sobre todo en cuando tenemos problemas cardiovasculares y para mejorar la salud cardíaca y la salud de todo el sistema vascular. Los vamos a mezclar, ya veremos después cuando hablemos de la posología, como queramos, pero ya hablaremos de ello más adelante. Tenemos después los Optimizer, los booster verde y el booster naranja. Son 50 fitonutrientes con un gen, el NRF2, que se activa cuando hay estrés celular. Ya habíamos hablado que cuando la célula entra en estrés celular enferma. Entonces, cuando hay muchos radicales libres y entra en estrés celular, se activa este gen, el NRF2, pero también se activa con una sustancia, el sulforafano, que está en las crucíferas, en las brócolis y en las coles y en el brócoli, en fin, en muchas verduras, por lo cual es un concentrado de 50 verduras que van a multiplicar por 2 o por 3 veces el efecto de glutatión y que es muy interesante tomar por lo menos uno al día. Es lo mismo, solo que el naranja tiene también una cafeína que va a darte natural, viene del té verde, de la guaraná y del café verde, y va a aumentarte la actividad durante por lo menos 6 horas, lo cual es interesantísimo para la gente mayor, para aprovechar, para hacer deporte, y para la gente joven, cuando nos toca irnos de marcha, ya el cuerpo dice que eran ahí. Bueno, también tiene la casa, ya va completando una serie de productos de mucha calidad. Tenemos un omega gen que, aparte de omega 3, tiene otra serie de sustancias como coenzima Q10, vitamina C, piperina, que van a potenciar este efecto de los omega 3. Y también tiene un probiótico muy interesante y que también funciona muy bien. Pero realmente lo más importante es este aminoácido, esta cisteína enlazada, que nos va a estimular la producción de glutatión.